La queja siempre nos aleja. Pero gratitud, gratitud, esa es la actitud. Gratitud, gratitud, esa es la actitud. Gratitud samaritana, esa es la más sana. Gratitud samaritana, esa es la más sana. Piensen en eso. La queja. Vamos a quejarnos de nuestros padres. Yo no lo tenía, pero piensen en eso. La queja nos aleja. La queja. Vamos a ver cosas en el texto ahorita. Hace 2 años yo vine a Australia. Venía con un proyecto en mi corazón. Pero estaba en una situación muy mala. Demasiado mala. Y vine y le hice pasar un tiempo muy malo a mi hermano. Le hice pasar un tiempo muy malo a mi hija. Y realmente yo pasé un tiempo muy malo. Y estaba mal. Antes de venir estuve por 2 meses, 2 meses antes, hospitalizado por depresión y ansiedad. Y estaban pasando cosas en mi vida demasiado duras. Entonces eso me llevó realmente a una queja. Y cuando vine aquí no estaba sino una queja. Qué cosa tan pendeja. Estoy lleno de dichos para el sermón. Muchos dichos han salido. Y en ese proceso de restaurarme, empecé a entrar en una conciencia y me di cuenta que no estaba siendo agradecido. Mi hermano había sido unos años, me regaló una plata, mi hija me prestó otra para comprar un carro. Tuve ese carro y se varaba y esto y nunca lo quise. Me quejaba. Y en todo el proceso empecé a entender que yo no estaba siendo agradecido. Pero busqué la gratitud desde la forma natural. Porque los coaches y los psicólogos y psiquiatras dicen, no, es que tienes que agradecer y acostarte agradeciendo, pero gratitud sin gracia es una desgracia. Gratitud sin gracia es una desgracia. Porque sí, el hombre natural llega y da gracias por todo y da gracias al universo y da. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y en todo ese proceso empecé a ir a una iglesia y estoy con un pastor amigo. Me dijeron, ¿por qué no vas a apoyar a un misionero? Me dijo, apoya a este pastor, un hombre joven. En medio de todo, el hombre estaba viviendo algo similar a lo mío. Y a final de año le piden, él es profesor en el seminario bíblico de su universidad. Y le dicen, para el cierre necesitamos que hables de la gracia. Yo venía aquí y tenía 3 sermones para predicar. Y llega mi hermano y me dice, Lobo, ¿sabe qué? Deje usted el último sermón y háblenos de la gracia. Y yo, es las maneras de Dios usarnos para yo pararme delante de mi padre así, como lo hizo mi hija, pararme a reconocer verdaderamente la gracia. Vamos a estar en el texto de Lucas 17, el hermano nos lo va a poner aquí. Este es un pasaje muy conocido para todos, y tal vez para los que no, pues lo van a conocer. Es la historia de 10 leprosos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en el pueblo, le salieron al encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Vayan, preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces y cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. ¿Acaso no quedaron limpios 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresase a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate, vete. Hombre, tu fe te ha sanado. Señor, gracias
por este encuentro con estos hombres y por lo que tú nos enseñas a través de esto, Señor. Guíanos a abrir el corazón de cada uno, Señor, en nuestra necesidad, en lo que estamos viviendo. Y, Señor, gracias, porque la gracia está expuesta para nosotros, Señor. Verso 12. 10 leprosos. La lepra era una enfermedad que daba en ese tiempo en la piel, y para ese tipo de gente, de ese contexto, de ese momento de la historia, ellos tenían que estar fuera, lejos. No se podían acercar a nadie, tenían que andar con una campanita: leproso, 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 leproso. Y llegan estos hombres y se acercan. Jesús. Pero nosotros conocemos quién es Jesús. Pero en el contexto de ellos, era un hombre que andaba haciendo milagros. Era un milagrero. Era el banco. Era el médico. Era ese hombre, el chamán. Y se acercan estos 10 hombres de lejos. Y él les dice: vayan, preséntense a los sacerdotes. La figura del sacerdote en ese momento eran los que certificaban que estaban sanos. Los que daban y vivan y escribían y pueden integrarse, y les daban una reintegración a la vida social y religiosa, porque habían sido excluidos de la comunidad y de la vida religiosa. Pero aquí hay algo muy importante. Entre ellos había uno que era un samaritano. ¿Cómo la lepra une a los que son religiosos y a los que son excluidos? No los pudo unir la religión, porque ellos estaban divididos y no les permitían entrar. Pero la lepra, imagínense, los borrachos se juntan con los borrachos, ¿cierto? Y así, aves del mismo plumaje vuelan juntas. Todo el que ora no siempre adora. Todo el que ora no siempre adora. Señor, 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 Señor. No todo el que ora a Dios adora. No todo el que ora a Dios adora. Porque el hombre natural viene a dar gracias. Y cuando hablamos del Día de Acción de Gracias, cuando empezaron esa acción de gracias allá en los Estados Unidos, era una acción de gracias a Dios. Ahora se volvió la acción de gracias del shopping, la Navidad del shopping, la Semana Santa del shopping. Y está compitiendo y riñendo con eso. Por eso no todo el que ora a Dios adora. Ay, papi, tan lindo. Cuando mi hija estaba pequeña, perdón que te mencione, íbamos en el carro, ella tenía como 4 años, y empieza por detrás a sobarme. Yo, ¿qué querrá? Papi me regaló una crema, una paleta, un ice cream. No todo el que ora a Dios adora. Sí, es tremendo. Yo voy muy rápido en el texto porque la verdad el meollo del texto no está en el texto. El milagro en los 9 ciegos, en los 10 leprosos, no fue la acción que tuvo el hombre que lo hizo regresar a Jesús. ¿Por qué regresó ese y los otros no? Si todos recibieron un milagro. Si todos reciben arepa, ¿por qué todos dan gracias al que hizo la arepa? Había un niño en una casa, le servía a la mamá una arepita así. Y siempre lloraba. Ay, ¿pero por qué llora? Es que la arepa de mi papá es así. Ay, él llega al día y le hace una arepa así. Ay, ¿pero por qué llora? Si así es la mía, ¿cómo será la de mi papá? La queja, siempre nos aleja. La queja, siempre nos aleja. Entonces, el milagro se vuelve para ellos parte del paisaje.
Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, regresó, dando gracias. Mire, la caída del hombre empieza, dice Romanos 1, porque Dios mostró todo su poder, todo lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó a los hombres, pero los hombres se olvidaron de ser agradecidos. En Timoteo dice, los hombres del postrer tiempo son ingratos. Estos días ayer que estábamos paseando, yo le decía a mi hermano, me recordó una vez que nos fuimos a acampar con mi papá, que yo me quedé 3 días durmiendo y yo no me paré de ahí. Yo le dije, vea, ese día, yo en ese paseo dije, ¿cuándo cumpliré 18 para irme lo más lejos de mi papá? Y no volverlo a ver nunca. Porque la queja siempre nos aleja. Pero este hombre volvió y entra en un diálogo. Jesús dice, pero no fueron todos sanos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los otros? ¿No hubo solo este que viniera a dar gloria a Dios? Lo que primero empieza con un grito de salvación, de anhelo, termina en una actitud de postración y adoración. ¿Sí? Pero solo uno. ¿Pero qué pasa? Cuando yo fui a terminar el sermón, bueno, aquí tengo algo que es importante decir. No dejemos de lado lo que antes fue alzar la voz, Señor, terminó con un clamor. Es muy diferente. Con un clamor, con una postración. Cuando antes era de lejos, ahora estaba a los pies. Miren los contrastes. Porque es que la queja siempre nos aleja. El samaritano, entonces yo haciendo el estudio, yo miraba, bueno, ¿qué era un samaritano? Eran los excluidos, no pertenecían al pueblo de Dios, aunque conocían a Dios, porque fue la división que tuvieron en el Antiguo Testamento las 2 tribus de Judá con las otras 10 tribus del norte. Bueno, solo un extranjero. Y llega Jesús y le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y ahí entré yo en un conflicto y decía, pero ¿cómo relaciono la fe con la salvación y en todo este cuento de ese texto? Yo estaba en eso y yo, pero miren, y le voy a pedir al hermano que nos está dirigiendo, cuando se acaba el texto, en el verso 20, preguntado por los fariseos, imaginen, iba a ese prosélito de ya el pueblo y siempre están los fariseos, vea, así con Jesús. Los sacerdotes, ellos habían ido, pero vienen los fariseos y le preguntan, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Dejémoslo ahí. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Entonces yo te voy a hacerle unas preguntas al texto para que tengamos claridad. ¿Por qué volvió él? ¿Y por qué los otros no volvieron? Si todos fueron sanos. ¿Y qué tiene que ver la gratitud en todo esto? ¿Por qué uno regresó y no 9? ¿Qué hay detrás si todos fueron sanos? ¿Qué fue lo que motivó al agradecido? ¿Y por qué Jesús le dice, levántate, vete y sé sano? Y para poder hacer eso, me tocó coger el texto y ponerlo encima sobre este texto. El pasaje del hijo pródigo. Y ahorita en todo lo que se ha ido hablando aquí, usted también lo mencionó. El hijo pródigo, voy a contar la historia así, rápido. Un hijo, un padre tenía 2 hijos, llega uno, le pide todo y dice, me voy bien lejos. ¿Cuándo será que no te vuelvo a ver? Dame lo mío. Y se fue bien lejos. Ahorita hablaba con el hermano, ¿me recuerdas el nombre? Federico. Dije, yo me vine para Australia yéndome al lugar más lejos.
Y saben que el lugar más lejos es el que más cerca nos tiene. Un puntico. Entonces se fue bien lejos. Y estando allá, empezó, todos sabemos la historia, empezó a faltarle, no tenía nada, empezó a tener hambre. Y dice el texto, y volviendo en sí, ese acto de volver en sí, cuando mira uno la traducción en Google, dice es recuperar la conciencia. Después de un golpe bien bravo, usted recupera, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Ah! Y empieza a recordar. El ejercicio que Carlos, el pastor, nos hizo aquí con ellos. Es ese acto de volver en sí. Recuerden, la queja nos aleja. Cuando estamos frente a nuestros padres, en nuestros trabajos, vamos a mirarlo porque la gratitud tiene que ir así y así. ¿Sí? Tenemos que tener gratitud con los hermanos, amigos, la iglesia. Y miren, el que más se queja de la iglesia, seguro que ese se va. Déjelo, que se está quejando es porque se quiere ir bien lejos. Y eso pasa, es la realidad. Pero la gratitud, esa es la actitud. ¿Cierto? Y empieza él a recordar. Y a mí me pasó mi proceso. Uy, Señor, gracias. Ay, mi cabra. Mi cabrita es mi mascota. Y yo, mis paticos. Mi carro, mi trabajo, mi esto. Cuando empecé en una gratitud en lo natural. Y Dios viene y me trae aquí a predicar de esto. ¿Saben cómo le puse este viaje? Tiene nombre esta avenida. Desde que salí de Colombia y empecé con unas cosas, porque me siguen algunas personas, dice, una reconexión. Ese fue el nombre que le puse. Vine a reconectarme con lo que venía a ver, lo que vine a hacer el año pasado. Entonces, volver en sí. Y ese volver en sí, hermanos, es, empecemos a pensar cada cosa que Dios nos ha dado, que nuestra esposa o esposo nos ha dado. La queja nos empieza a alejar. Es que mi esposo, es que mi mamá, es que el colegio, es que el trabajo, es que la carrera, es que... Gratitud, esa es la actitud, gratitud, esa es la actitud. Y en ese recordar, cuando en ese tiempo yo quería estar tan lejos de mi papá, ¿saben que fue al hijo que Dios usó para estar más cerca y para sanarme? Terminamos así. Terminé amando a ese hombre. Piénsenlo con Dios, porque tienes que ir ahorita a meditar en eso. Pero piénsenle de qué te estás alejando, qué queja te está alejando de tu matrimonio, del trabajo, de los amigos, de la iglesia. La queja nos aleja. Dice que finalmente que el hijo volvió y al padre dice, mi hijo, muchachos, un anillo, fiesta, maten esto. Pero en la casa había otro. No todo el que permanece a Dios pertenece, no todo el que permanece a Dios pertenece. ¿Qué le pasó al mayor? Entró en un celo y en una queja. Este sinvergüenza. Y tú le haces una fiesta. Yo he estado contigo, yo no me he ido de la casa. Miren, perdón, hija, pero es que así somos todos. Nuestros hijos empiezan a ir en su mente de la casa. Es que mi papá y mi mamá. Después se van en su corazón y se van algunos odiándonos. Y algunos permanecen ahí.
con el corazón y con la mente lejos. Y hay una canción de Ricardo Arjona que dice, durmiendo aquí en la cama, pero tú estás más lejos que un horrible, tú no estás conmigo. Y los hijos permanecen ahí, están en la casa, ahí está el hijo mayor. Pero yo no me he ido de la casa. Yo te sirvo, todo es tuyo. Y llega, le dice, ven hijo, vamos, entra. No, entró. Y Jesús le dice ese mensaje para los sacerdotes y los religiosos. El reino de Dios ya está aquí. Y no entraron. Podemos estar aquí quejándonos y estamos por fuera. El Padre no nos echa afuera. Mi corazón está afuera. Hay una fiesta que el Padre hizo en el cielo. Hay una fiesta en su presencia. La palabra agradecido. Y aquí sí le voy a pedir ayuda. Vamos a usar la raíz de palabra agradecido. Se pueden desprender. Traté de buscar muchas, pero no pude encontrar casi. Pero, a ver, agradecido. La raíz, agradecido. Una palabra que me puedan decir de esa raíz, agradecido. Gratis. 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 Usted solo tiene que decir, ay, ven, me estoy perdiendo las cosas de mi padre. Venga, que es la fiesta del Padre. Grato. Ese grato tiene que ver una relación con alegre y con gozo. Gozo. Voy para la casa de mi padre. Ay, hay comida. Ay, hay esto. Con gozo. Y el otro estaba allá. Aquí no hay nada para mí. Y así estaba yo. Yo a veces le decía al Señor, Señor, ni una migaja de las que caen de la mesa. Hasta los perros comen de eso. Y mi actitud de desagradecido me tenía así. Otra palabra, y es la más fuerte para mí que encontré. Agradecido. Gracia. Gracia. Eso solo le pertenece a Dios. El religioso hace. Y hace. Y yo merezco. Y yo. Es que yo he trabajado. Yo me gané ese carro. Esa casa yo. Se olvidan de la gracia. Gratitud sin gracia es una desgracia. Él era un ingrato. Miren en todos los pasajes que Jesús está con los religiosos. Sana a un ciego. Y lo llaman, hey, ¿qué pasó aquí? Yo no sé, ese man de allá me sanó. ¿Tú qué dices de él? Yo no sé. Yo era ciego, yo solo sé que era ciego y él me sanó. Y le dije, vea, váyase. Usted de gloria a Dios. Para nosotros él es un pecador. Su queja, su religión, su fuerza de estar ahí a la fuerza. Su corazón estaba más lejos que el del otro. ¿Saben cómo es el título del nombre del sermón? El que agradece a los pies de Jesús permanece. Y permanece, como dice el texto, adorando. Porque a veces venimos a la iglesia y es una falsa cosa que alguna vez siempre hicimos todos. Venga a la iglesia, que Dios lo va a sanar. Venga a la iglesia. Pues. Venimos por lo que el Padre tiene. Pero no hay adoración, hermanos. Mucho cuidado con eso. El que agradece a los pies del Señor pertenece. Quiero que piensen en esto. El impacto que la gratitud hace en el corazón. Me gustó ver la cara de este joven pararse de frente a su papá. No, venga, yo quiero. Me impactó.
tu mirada, esa alegría que tenías tan sincera, el impacto de la gratitud. ¿De dónde nos hemos ido por desagradecidos? ¿De dónde nos hemos ido por desagradecidos? Bueno, el Señor usó Australia y esa distancia tan lejos que te trajo. Pero es que esa es la lepra. Es el lugar donde Dios nos mete y donde las pruebas y nos damos gracias por ellas. Gracias, Señor, por esta prueba, por estos años tan duros que he vivido, porque finalmente me han traído a tus pies. Y para los otros era una enfermedad. Para este fue la gracia nos acerca. Solo Dios tiene gracia para usar cualquier desgracia. Pues piensen ustedes que van a regresar a Colombia. Pero también pienso en cada uno que está aquí. ¿De dónde tenemos que regresar, hermano? Hay un diálogo en nuestra mente que solo la gratitud nos lleva a tener la actitud correcta. Y aquí quiero pedirles ya a los músicos que por favor pasen. Hemos preparado una canción, hermanos. Míreme, volveré a la casa de mi padre. Volveré. Volveré. Y no por la sanación, sino porque ya hubo la gracia obrando en el corazón. Porque tal vez algunos todavía no vamos a ser sanos. Pero estaremos en la casa del Padre. Ten ese diálogo mientras los músicos se preparan en tu mente. ¿Cómo vas a volver a Dios? ¿Cómo vas a volver a tus hijos? ¿Cómo vas a volver a tu casa? ¿Cómo vas a volver a tu trabajo? Donde aquella persona con que te distanciaste. La gratitud es ese diálogo por dentro de nuestra mente que nos lleva a mirar todo lo bueno y aún lo malo que nos hizo estar a los pies de Cristo.